Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana con un invitado de lujo, que además tiene muchas y múltiples facetas, ¿no? Destacado abogado, exministro, columnista... Ex ministro de Educación, digamos. Exministro de Educación, columnista de pluma filosa, aguda y En satírica, el Mercurio. director de empresa, consejero de la SOFOFA, y furibundo hincha de la Universidad de Chile, su alma mater, Gerardo Varela. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola Gonzalo, muchas gracias por invitarme. Hola Ignacio, Hola, encantado Gerardo. de estar Bueno, aquí. con Ignacio Briones, como siempre. Oye, agrego, también eres director de la Fundación para el Progreso, ¿no? También, sí. Sí, ¿cierto? muy Sí. importante. Y de esta radio, además estoy de local aquí. Y además juega ¿Viste? local, Ya, porque es ya. director de la Radio Nos va a Agricultura. entrevistar él a nosotros. Sí. Oye, bueno, Gerardo, gracias por venir. Y nada, estamos contentos de tenerte en La Hora Liberal porque lo hemos hablado muchas veces. Nosotros con Gerardo hace muchos años ya conversamos, discutimos, ¿ah? Nos reímos, Nos intercambiamos libros. nos intercambiamos libros. Y hablamos de lo humano y lo divino, pero hay algo que yo creo que es común, ¿no? Que esta como mirada liberal de la vida, de la sociedad. Ahora, entendiendo que, como dice Agustín Esquella, el liberalismo es un árbol que tiene un tronco común y muchas ramas que van para todos lados, y algunas bien torcidas, ¿no? Sí. ¿Qué es para ti esta idea liberal que a ti te anima y que tú mismo te autodefines como liberal? Tiene que ver más con las omisiones que con las acciones, pienso yo. Las omisiones en el sentido de tratar dentro de lo posible de no meterse ni con la vida, ni con la billetera, ni con la cama del prójimo, digamos, y dejar hacer. Tiene algo que ver con esa actitud frente a la vida. Tiene que ver también con ser escéptico frente a todo. Solo subyugarse ante la evidencia, tener una actitud tolerante frente a los demás, que hay dos tolerancias, hay una de aquellos que respetan todas las opiniones y otra de aquellos que tienen todas las opiniones, que no es el caso de los Claro. liberales. Yo me considero una persona tolerante frente a los demás, pero eso no significa que no tenga mis ideas claras, digamos. Claro, liberal es alguien Y que reconozca las ideas buenas, las malas y las más o menos. que tiene pocos principios, pero tiene principios firmes. Exactamente. Y después una idea de que hay que ser humilde frente al conocimiento, digamos. Claro. Respetar. Hay un autor inglés, Robert Conquest, que siempre dice, mira, uno siempre es de izquierda en las cosas que no entiende. Desde la distancia todo se ve más fácil, digamos. Y uno cuando yo ya pasé los 60 años, uno aprende de que hasta las cosas que parecen más simples en la vida tienen su técnica y su ciencia, y que es mucho mejor ir a preguntar por qué alguien hace lo que hace y de la forma en que lo hace, que decir que en realidad está mal hecho y que yo le voy a explicar cómo se hace. Tú ya estás empezando, estás pelando al gobierno ya prácticamente. Oye, De la distancia el todo. liberal tiene esa bonita paradoja que está en lo que dice Gerardo, que al mismo tiempo que desafía a la tradición, es muy respetuoso a la tradición porque entiende Sí, que po. en esa iteración, en esa prueba y error hay mucho conocimiento, en el cual uno tiene que tener mucha humildad, y el arrogante en cambio busca refundar todo. Esto parte conmigo. Exacto. ¿Ah? El liberal en cambio dice, acá hay un saber hacer que tiene su razón de ser, tiene su cadencia propia, tiene su historia, contemplémosla, aprendámosla, cuestionémosla naturalmente, pero no la eliminemos de cuajo. Entonces, podríamos decir que este es un gobierno profundamente iliberal, Sí, po. porque Por la supuesto. evidencia no le importa mucho, O sea, no tiene una verdad, Ella- tiene ella- infinitas verdades, ninguna se discute. sí, pues solo tienen verdades, son bastante intolerantes, más bien ignorantones, diría yo, con esa arrogancia temeraria que da el no saber. Claro, no es la juventud, es el no saber. No, y el no saber que no sabe. Esta última declaración del presidente Boric cuando dice que uno tiene que creerle a las víctimas. O sea, ahora uno sabe por qué reprobó el examen de grado. Los abogados solo le creemos la evidencia. No tenemos que creerle a nadie. Es una cosa como, Además que tú te conviertes como en mucho tú te eslogan. conviertes en víctima cuando se constata, digamos, que fuiste una víctima, ¿no? Si no, si eres víctima Oye, pero es que Sí, solo por la autodefinición o la autopercepción. además el liberal cree profundamente en la razón porque es el plano de igualdad y de dignidad que tenemos. Todos somos iguales en nuestra capacidad racional, al menos esa Sí. presunción es bonita y es muy digna y muy humana, ¿no? Por eso los argumentos de autoridad no nos convencen mucho. Exactamente, Porque lo dijo tal cual. son los peores, digamos. Entonces usted tiene que pensar por uno mismo, que es la única manera de pensar, valga la redundancia, pero a lo que tú decís de la, ya que eres la víctima o el amigo, yo te creo.
fíjate que lo más terrible de ese eslogan que se instala no es solo las consecuencias que tiene, que ya son graves, sino que es el renunciar a pensar. Es tomárselo como un dato, sin escrutar qué es lo que significa, porque la verdad es que viola toda la base del Estado de Derecho, que es la presunción de la inocencia y la igualdad ante la ley. Y uno que es defensor de la democracia liberal no puede ni por asomo, ni menos por pereza intelectual, dejar de razonar y cuestionar ese tipo de supuestos porque te llevan a cuestiones terribles, ¿no? Ahora, Por eso que los liberales tenemos algo de empirista. sin duda. O sea, Ah, el hay liberalismo- ideas geniales, pero tú la aplicas en la práctica y no Claro, funcionan. el liberalismo va de la mano Entonces- con la ilustración, con el Claro. surgimiento del conocimiento como Exacto. una ciencia. ¿ah? Y Oye. con la idea de que toda idea merece una oportunidad, Lógico. pero también hay que reprobarla si resulta que no pasa el test de realidad. Po. No Exacto. hay que enamorarse. Hay un gran liberal, el economista austríaco Joseph Schumpeter, tenía una frase muy bonita que decía algo así como entender la validez relativa de las propias convicciones y sin embargo defenderlas resueltamente, Sí. con ahínco, con convicción, valga la redundancia, es lo que distingue al hombre civilizado del bárbaro. Del bárbaro. Oye. Que expresa tener su certeza y no está dispuesto a someterla a escrutinio, digamos, Sí, po. para perfeccionarlo, para cambiarla por algo que se pruebe mejor. Oye, Gerardo, y desde ese punto de vista y entrando a temas más contingentes, estos principios que son, uno diría, los principios de la democracia moderna, ¿no? Que se basan en la igualdad ante la ley, en que todas las posiciones tienen derecho a ser expresadas y ninguna a priori es descalificada, en que la agregación de preferencias, digamos, lo que manda y no la agenda identitaria o de grupos, el particularismo, ¿no? Que hoy día tanto se impone. Desde ese punto de vista, ¿tú crees que que hoy día estamos enfrentando esto que se llamaba una batalla cultural contra estos principios liberales del ordenamiento democrático y económico de la sociedad occidental, por decirlo de alguna manera? O sea, de todas maneras, la historia de la humanidad no se entiende sino en una perpetua y permanente, porque tampoco termina, guerra ideológica, que puede transformarse en una guerra física o no, digamos, pero una batalla de ideas existe. Si no, sería incomprensible el predominio del cristianismo en el Imperio Romano, las cruzadas, la ilustración peleando contra el ancien regime, digamos, los nazis y los comunistas uniéndose juntos en su famosa alianza del año 38, peleando contra la democracia occidental. O sea, el Islam hoy día, piensa que el Islam y su afán de predominio fue capaz de dividir India. O sea, no se entiende la humanidad sin una guerra ideológica. Y nosotros hoy día pensamos que habíamos terminado con Fukuyama y su famoso ensayo, digamos, el año 90, pero en realidad se reinventa esta izquierda en izquierda identitaria, digamos, entre otras cosas, digamos, porque en la identidad creen que selección es sinónimo de discriminación y creen que el lucro es malo y que el cambio climático es algo nuevo que se acaba de instalar, digamos, no vieron la era del hielo 1 y 2, digamos, no vieron esas películas, se acaba de instalar y que es hecho por el hombre y que ese hombre en general es el capitalista occidental patriarca, abusador. Digamos. Hombre, blanco y que vive en Nueva York o en Londres. Heterosexual. Entonces, todas esas categorías de análisis parte de esta guerra cultural que se manifiesta, por ejemplo, en que la justicia debe hacerse con perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Pero la pregunta entonces es, Entonces sí está ocurriendo. pero están hoy día estos valores, ¿están bajo amenaza a tu juicio? Sí, ¿Bajo amenaza concreta? Sí, están bajo amenaza que concreta, representan un absoluta y riesgo para nuestra convivencia? Sí, por supuesto. Y nos salvamos por esto en el famoso plebiscito del 4 de septiembre. Del 22. O sea, y si no cree, anda a ver lo que pasó en el Líbano con las políticas identitarias. Se dividieron en 6, pelearon entre ellos y destruyeron lo que era la perla del Medio Oriente, digamos. Lo que es interesante, fíjate, porque claro, al alero del concepto de batalla cultural uno puede meter muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, yo desde ya tengo una visión un poquito distinta a tuya del cambio climático y no creo que sea una batalla cultural. Creo que sí tiene que ver, como lo muestra la evidencia científica, con la intervención humana, pero bueno, eso es otra discusión, pero lo que sí es No, porque tú interesante... tienes razón. Pero lo que es Es interesante... así. Lo que pasa es que hay una versión deformada del cambio climático. Correcto. Que es la que se utiliza políticamente. El cambio climático existe, parte hecho por el hombre, obvio, y Hay que buscar cómo se Y la mitiga. pregunta es y- cómo se enfrenta. y se pero- enfrenta, pero- yo creo, con innovación y tecnología, no Exact- apagando la luz. Po. Exactamente. Ahora,
Hay una paradoja, la hemos conversado con Gonzalo en este programa, de la bandera identitaria y cómo la izquierda abraza eso, porque va contra lo que fue la bandera fundamental de la identidad de izquierda durante toda su historia, que eran dos cosas fundamentalmente. Uno, el universalismo, o sea, hay ciertos principios universales, los derechos fundamentales, y dos, los trabajadores como Como sujeto político. un gran grupo sujeto político que es reemplazado por miles de sujetos políticos, en el cual, si tú lo piensas bien, es imposible darle a todos en el gusto, en el mismo, a todos en todo, y desde ya hacerlos parte de un gran conglomerado, una gran fuerza que sea tu soporte, es mucho más difícil. Entonces, alguna izquierda, la izquierda más tradicional, lo que hoy día llamamos el socialismo democrático, pucha, se da cuenta de esto, po, y dice, en realidad la embarramos, porque estamos perdiendo nuestro anclaje, nuestra bandera, tenemos que volver a los principios tradicionales. Y hay otra izquierda más radical que sigue insistiendo en esto identitario, que yo siento que, no sé cómo lo ves tú, y ahí es mi pregunta, no solo en Chile post fracaso del primer proceso constitucional, afortunadamente, sino que también en el mundo hay como una vuelta de péndulo respecto a aquello que estaba de moda, lo que se llama el wokismo, o la política identitaria. Hoy día aparece en retirada, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú eso? O al menos A más ver, yo criticada creo que que antes. en los últimos 10 años el predominio de la izquierda no ha sido la izquierda que nace de la Ilustración francesa Ujú. y que es una izquierda tolerante, abierta a las nuevas ideas. Esa izquierda perdió frente al Frente Amplismo y el Partido Comunista, digamos. Y, y el tribalismo. Y tanto es así que la constitución rechazada, si hubiera sido una de centro izquierda moderada, probablemente se hubiera aprobado, Claro. pero no fue esa la que predominó, No, digamos. pues. Predominó el tribalismo, el identitarismo y todos esos ismos que repelen al chileno medio, digamos. De hecho, la centroizquierda se apartó de eso y votó en contra. Si no, Sí, nos explica ese 62%, digamos, que la exactamente. rechazó, yo creo. Ahora, yo efectivamente creo que viene de vuelta, porque esto es medio cíclico, así como en los 90 como que la política nos tenía hasta aquí y los héroes eran los empresarios, como que en los 2000 empezaron a tomar protagonismo los políticos, empezaron a ser los héroes y ya como que la política se metió en todos los intersticios de la vida privada, En los digamos, en la, matinales hoy día. sí, en los matinales, en las empresas que tenéis que hablar de política y tenéis que ganarte la licencia para ganar plata. Oye, de repente, ¿sabéis qué más? Como que nos fuimos al otro extremo y yo creo que eso se está parando. Desde que Walt Disney no ha podido sacar su nueva Blancanieves porque es muy... Muy blanca. No, porque no es blanca y Ah, porque en vez de nano usó a ah, diversidades raciales y sexuales. No, de Entonces hecho, la gente se lo puso y no la han podido sacar. de hecho, la La tienen última ahí, una pérdida película, de plata. la última, hay una serie animada que Pixar iba a sacar ahora y que tuvieron que bajarle el voltaje porque había un personaje trans y generó Claro. mucho que explicaba, digamos, estos procesos de bueno, Bueno, transición y y esta generó mucho política se conflicto te con los metió en papás. cómo educa a tus niños, en la Claro. salud, en las matemáticas, o sea, y esa cuestión como que yo creo que chocó contra un muro y viene de vuelta. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que siempre va a quedar porque detrás de todas estas estupideces hay cosas sensatas. Y uno empieza como a escarbar, porque todos somos inclusivos, creemos que todo el mundo tiene respeto y ojalá que gente con síndrome de Down pueda trabajar en las empresas y funcione eso. Pero eso es una cosa y otra cosa es que sabéis que más no puede llegar nadie a directorio si no es representativo de una minoría. O sea, si hay derechos de propiedad, siempre es contemporizador de distintos derechos y en eso creemos los liberales. Entonces sí, yo creo que efectivamente esto afortunadamente en algo se detuvo y se detuvo en el mundo. Chile es como un heredero tardío, todas estas discusiones que vienen de los países centrales. La izquierda sigue siendo una respuesta, sobre todo la izquierda identitaria, una respuesta frente al Islam. ahora también No hay una. pueden ser feministas y ser Claro, pro-palestinos, porque claro, si claro, tienen un problema. claro. Entonces, Ahora también hay una derecha identitaria, ¿no? Esto no es solo de izquierda. Hay una derecha identitaria No, sin duda. y comparte la misma lógica tribal, ¿no? De grupo, de nicho, de hablarle solo Ahora, a que es su como una feudo. reacción sí, las acciones pues, generan es como reacción y reacciones, reacción. pero Pero yo no creo que la derecha identitaria sea capaz de aprender mucho, te confieso, porque siempre había una derecha liberal, una conservadora, y hoy día lo que yo veo con preocupación es que hay una derecha media libertaria tipo mileísta y otra derecha media autoritaria tipo Bukele, que son extremos dentro de la derecha que yo creo que la última elección demostró que son minoritarios y que también tienen alguna idea rescatable. Yo de mi ley rescato achicar el Estado, no tener inflación, hay cosas que uno debe rescatar, digamos, pero hay un trato, una forma de expresarse, una forma de exponer que yo creo que nos haría muy mal, digamos, copiar. Oye, déjame andar en ese Sí. punto, porque yo creo que es súper importante, volviendo al etos liberal.
tú partiste diciendo que el liberal tiene una gran dosis de humildad, porque implica someter a prueba sus convicciones, discutir el debate, la argumentación, el diálogo racional, y por lo tanto es súper respetuoso de las formas de la conversación. Sí. Lo antiliberal es las falacias ad hominem, ¿no es cierto? Que descalificar a la persona y no el El combo y argumento. la patada. Po. ¿Ah? El combo y la patada. El combo y la patada, digamos, las peticiones de principio, las cosas que anulan el debate. Y tú acabas de mencionar en el estilo, por ejemplo, del presidente Milei, que esas formas que él tiene no parecen ser no muy liberales, ¿no? O sea, si uno las extrapolara, se olvidara el personaje, que viene de muchas cosas positivas y lo que ha hecho en materia económica es muy destacable, y exporta o importa, en nuestro caso, esas formas a Chile, no estarían siendo contributivas a un debate liberal como el que uno le gustaría. No sé si puede ahondar en eso. A ver, yo creo que todo lo que pasa en Argentina siempre es como en cuchara sopera versus lo que pasa en Chile, digamos. Desde la forma en que la gente se expresa en la calle. Yo creo que cosas de Argentina, importarlas tal cual a Chile, no. No, pero me refiero al estilo agresivo, descalificatorio, bueno y malo, digamos. O sea, yo creo que la izquierda peronista de Kirchner se parecía bastante más al Frente Amplio de lo que el estilo Milei se parece al chileno. Yo no veo en Chile a alguien que esté importando ese estilo y que vaya a tener éxito con ese estilo. Yo creo que es un estilo muy odioso y que en Chile no pega. A lo mejor una situación de crisis distinta de la que estamos viviendo podría ser que pegara. Hay algunos que se están esforzando, pero, tipo Johannes Kaiser. Pero no tiene las... No, porque poniendo zurdos en su lugar, como dijo reconozcamos, Milei tiene una cosa media divertida y yo creo que se mira al espejo y se ríe un poquito de él. A lo mejor hoy día ya no, pero en algún minuto sí. Eso yo es lo que Johannes Johannes se cree, toma pero... más en serio. Pienso, pero sí, no lo conozco en lo personal, yo así creo que que no Milei sé. se lo toma en serio. Si lo que pasa es que Milei está siendo Milei. En eso hay que reconocerle que ha sido consecuente. O sea, entre el que era antes de ser, uno diría, bueno, como presidente se va a moderar un poco. Ahora, lo que pasa es que está siendo bien consistente con lo que decía que iba a hacer. Argentina estaba en una situación dramática en que a mí no se me ocurre, porque Macri es alguien que es mucho más liberal y que nosotros podemos convivir, pero mira cómo le fue. O sea, a lo mejor Argentina necesitaba a alguien con ese lenguaje y ese estilo. Yo creo que no es importable para Chile y sería una muy mala idea tenerlo. Pero en Argentina aparentemente es lo que necesitaban, alguien que fuera capaz de plantarse frente a la Cristina, que tenía ese lenguaje, digamos, que tenía ese estilo. Sí, tenía ese estilo, es correcto. Y donde además Argentina no ha tenido una derecha liberal incidente. Porque fíjate que ha habido variantes liberales. Hasta Macri no había tenido, Argentina Sí, no había tenido una derecha incidente. No, pero claro, una derecha incidente, pero porque Menem, dentro del peronismo, representaba Era una vertiente derecha, pero no era de derecha. Era una derecha en algo porque privatizó, porque tenía un déficit fiscal descomunal, y el problema es que privatizó y se gastó la plata, digamos. Pero no ha tenido una derecha hace muchos años. Se debatían entre radicales y peronistas, que son los peronistas nacieron en una suerte de fascismo italiano, digamos. Y los radicales eran como los nuestros, unos socialdemócratas. Y los dos tuvieron que enfrentarse con izquierdas profundas que sí tuvieron, los montoneros famosos y toda esta pelotera. Y lo que había era una derecha media militarista. ¿Se acuerdan la AAA, creo que se llamaba? La AAA, sí. La AAA. Entonces, la verdad que la derecha liberal como la conocemos en Chile, que sí la tuvieron en el siglo XIX y que fue la que los hizo ricos, y el año 90, o sea, en 1900 tenían el ingreso per cápita más grande del mundo, digamos. O sea, todas esas cosas que tuvieron en alguna época. Ya, nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver a hablar de todo esto, pero vamos a hablar. Pero déjame retomar una cola cuando volvamos. Ya, vamos a una pausa y volvemos con la cola de Ignacio Briones. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia, gracias
a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y un invitado esta semana, querido amigo de la casa, bueno, dueño de casa en estricto rigor, Gerardo Claro, Varela, sí. abogado, chuncho, ex ministro de Educación, columnista, director de centros de estudio y hubo una lista. Ignacio, tú te quedaste con cola Sí, en no, el yo último quería- corte, entonces vamos Quería con redondear ese una idea punto. que va dando bote que me parece súper valiosa, que de vuelta lo de la política identitaria o el wokismo, que Gerardo postulaba y yo comparto, que afortunadamente viene de retirada, veremos que relativamente rápido. Y digo afortunadamente porque si uno piensa bien, la política identitaria, en el fondo, los fondos es bien iliberal, porque uno podría decir, es súper liberal que cada uno reivindique su identidad, perfecto, que cada uno haga su vida como quiera, perfecto, eso es lo que aboga el liberalismo. Pero la política identitaria no es eso, la política identitaria en esa reivindicación de derechos es exigir una llave especial, un tratamiento privilegiado o especial para mi identidad, Que va contra la igualdad ante la ley. que va contra la igualdad ante la ley, va contra el universalismo y las bases de la democracia liberal. Entonces, el que esté en retirada, y aquí va mi pregunta, pareciera ser que abre buenos tiempos para el liberalismo, ¿no? O sea, para el liberalismo que uno abraza, digamos, de que las personas dejarlas hacer lo más posible, que puedan ser los autores de su proyecto de vida, al alero de reglas generales, de reglas impersonales, ¿no es cierto? Y no de reglas específicas en las cuales algunos tienen llave y otros no. O sea, yo estoy contigo, creo que la moderación que se impuso en la última elección, y yo sigo creyendo que se impuso la moderación y el liberalismo van de la mano. Y este excepcionalismo que es la democracia liberal que hemos tenido los últimos 150 años en el mundo, digamos, es una excepción frágil que hay que cuidarla. Sí, pues. Y ese cuidado, de nuevo, supone el ejercicio de la tolerancia, del respeto a la ley y el de la igualdad ante la ley. Yo estoy contigo. Países como Chile, es muy artificioso generar estos tribalismos, porque efectivamente somos una nación, primero que nace el mestizaje entre los indios que estaban acá y los españoles que llegan, pero después llegan otras culturas, llegan palestinos que venían del Imperio Otomano, Croatas, alemanes. llegan alemanes, y todos de alguna manera han sabido preservar parte de sus tradiciones, pero se han respetado y se han homogeneizado, se han integrado en sí. torno a un tronco común que es el que nos da estructura como país. Todos nos gusta celebrar la independencia, el 18 de septiembre, nuestra canción nacional, nuestra bandera, el 21 de mayo. Esa columna vertebral hace que nos enriquezcamos con esta variedad cultural que viene de otros países, pero tengamos un tronco común. Cuando tú ese tronco común es el que quieres dividir, con varias banderas, con distintos himnos, es cuando estás atacando la unidad del país. Con Y distintos sistemas judiciales. con distintos sistemas judiciales, con la idea de que en Chile hay unos privilegiados que no merecen ningún respeto y otros que han sido víctimas históricas y que ahora merecen todos los privilegios. La verdad que eso atenta mucho contra el sentido común de los chilenos y me parece muy liberal. Oye, pero este retroceso, esta agenda identitaria de esta nueva izquierda, que es bien poco nueva, pero al final si tú piensas esta agenda identitaria, hasta cierto punto lo que hace es sustituir la vieja lucha de clases, digamos, pero con Sí. estos particularismos. Este retroceso, esta agenda identitaria, ¿será temporal o será permanente o será una cosa media temporal? Porque Hay que yo mirar me quedo con la idea que es más bien una cuestión táctica, como siempre en la izquierda, ¿no? No, yo creo que La ministra Orellana es un buen ejemplo de eso, porque cada vez que puede le ponen el foco y dispara como Y si dispara. estuviera en la trinchera igual que siempre. Al príncipe de la iglesia no le daban... bueno, ella es lo menos liberal que existe, digamos. Pero fíjate que yo estoy mirando con interés la discusión que se está dando al interior del Partido Socialista. El otro día
Osvaldo Andrade decía, el Partido Socialista nace como el Partido de los Trabajadores y yo reivindico esa vertiente. Estuvo acá Osvaldo Andrés. Sí, y, hablamos de dijo, eso. y lo que le hicimos en los retiros fue una mariconada, perdonen la expresión, señores oyentes, digamos, pero estamos citando a Osvaldo Andrade. Porque en el fondo fue aprovechar sus ahorros previsionales para poder hacer política social durante la pandemia. Aquí política electoral, no política social. Política social entre comillas. Bueno, pero yo creo que esa discusión es muy importante respecto de dónde va a estar la hegemonía en el Partido Socialista. Si en la parte de los trabajadores, que es su historia, o en la parte de las políticas identitarias, en cuyo caso el Partido Socialista debería disolverse y pasarse a ser parte del Frente Amplio. Claro, así es. O en el foro sindical o en Twitter. Claro. Oye, pero te quiero hacer una pregunta sobre eso, porque cuando uno habla del gobierno, siempre como que naturalmente tiende como a identificarlo muy bien con el Frente Amplio, ¿no? Sí. Y el PC. Y se olvida uno que el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, la Cancillería, o sea, los principales ministerios, soportes y anclas de la política económica y la política del gobierno son de la socialdemocracia. Entonces, hoy día el gobierno está avanzando con una agenda y particularmente con una serie de reformas como la reforma previsional y se han generado fricciones no solo entre oposición y gobierno, sino al interior de la misma oposición sobre si llegar o no llegar a acuerdo. Y cuando tú dices, bueno, llegar a acuerdo con el gobierno, dices, bueno, tal vez hay que agarrarlo a palo, hasta en términos políticos, naturalmente, hasta que cedan y podamos tener algo que nos dé el gusto. O bien, yo hago un acuerdo en el cual voy a ganar casi todo, porque hoy día lo que tú miras que se está proponiendo en la práctica es una... Antes se hablaba de un 6-0, de matar a la AFP, hoy día van a seguir la AFP, ya no va a ser nada, va a ser más bien un 6-0 para el otro lado, a cuentas individuales, con algunos esquemas más heterodoxos, pero en general va casi todo a cuentas individuales. Entonces la pregunta, de hecho, la reforma como estaba, yo creo que el gobierno cambia en su estrategia y empieza a pegarle a la AFP y a pegarle a la oposición, Yelin Matei, porque se da cuenta que el Frente Amplio y el Partido Comunista probablemente se iban a terminar bajando del acuerdo. Se le iba a desgranar el choclo por dentro. Entonces la pregunta es, ¿qué es más inteligente en el fondo? Si es que tratar de abrochar un acuerdo donde la mayor parte de los componentes son razonables para poder viabilizar un cambio medianamente positivo, bastante positivo del sistema previsional, o más bien, y con eso tú te abrazas al socialismo democrático y dejas muy intranquilo y muy frustrado al mundo de la izquierda identitaria, o bien sabes que mejor yo prefiero no moverme ni un milímetro, porque con estos gallos simplemente no se puede conversar, porque al final son lo mismo que estuvieron detrás del 18 de octubre. A ver, hay dos temas distintos. Primero, ¿quién tiene la hegemonía entre el gobierno? Y yo creo que depende. Fíjate que la vocería, que es quien te representa día a día, la tiene el Partido Comunista. Pero la nueva tenía. vocera que pone el presidente trabajó en el gobierno del presidente Piñera, Está Aysén bien, Echeverry. lleva una semana, digamos. Pero Pero la vocería de este gobierno fue comunista. La reforma previsional, que era la madre de sus batallas, la dirige una comunista. yo creo que la dirige Marcel. Sí. Y yo creo que Marcel se ha intervenido porque la Janet Jara, digámoslo, yo la considero muy buena política, pero bastante incompetente económicamente, digamos, necesita alguien al lado, digamos. Y después educación, que es de donde nace todo este movimiento, donde está su lucha ideológica, que fue el epicentro de la discusión ideológica hasta Piñera 2, digamos, la dirige un comunista también. Entonces, yo difiero de la idea de que el comunismo es el arroz graneado aquí. Yo creo que ha tenido posiciones centrales. Dicho eso, la segunda pregunta tuya tiene que ver con ¿cuál es el acuerdo y si conviene llegar o no? Digamos. Claro, mi punto, solo para ponerlo, para sí. ordenarlo. Yo tengo la impresión de que lo que se está discutiendo hoy día es una propuesta que va más hacia el mundo del socialismo democrático que hacia el mundo del Frente Amplio del Partido Comunista. O sea, es algo mucho menos parecido a lo que fue el primer proceso constituyente y mucho más parecido a lo que históricamente se ha discutido en Chile en materia previsional. Dado eso, ¿tiene sentido agarrar a palo eso? ¿O No. abrirse porque con eso tú retomas esta vieja política, los acuerdos razonables, donde todo se un poco se negocia y finalmente el país avanza? A ver, yo creo que los acuerdos tienen una virtud en sí mismos, digamos, y hay que buscarlo. Pero hemos aprendido que no todos los acuerdos han hecho que el país avance. La nacionalización del cobre que se votó por unanimidad no hizo que el país mejorara. El país empeoró. De hecho, la reforma agraria yo creo que se aprobó casi por unanimidad y tampoco hizo que el país mejorara. La última reforma tributaria de Arena, que se negoció,
yo creo que fue desastrosa para el país. Sí, y la reforma electoral también. Y la reforma electoral, La, es edu- que- la educacional, que o sea, la educacional, ¿para qué te digo? Pero ahí la derecha no se allanó a todos los temas, digamos. Fue solo alguno, digamos. Pero sí, es verdad. Po. Entonces, yo creo que la reforma previsional sí y no. Depende del acuerdo. Yo lamentablemente no conozco los detalles de los acuerdos y está bien que no los conozca porque esta cuestión tiene que discutirse hasta que se sepa. Y ojalá que salga algo bueno. Yo qué es lo que pienso desde la distancia, y todos somos comunistas en las cosas que no entendemos y desde la distancia. Primero, yo creo que hay soluciones más o menos obvias, pero que son políticamente difíciles y que hay que atreverse a enfrentarlas. Y es cuando la expectativa de vida al nacer es 82 años, pero la expectativa de vida a los 65 años llega a los 90. Claro. Entonces, hoy día, la gente de 65 años, producto de la ciencia, la innovación y la tecnología, a los 65 años no tiene por qué jubilarse, porque tiene que seguir trabajando. Y esa edad hay que aumentarla. Y no hay ninguna razón para que las mujeres a los 60 años tengan que jubilarse. Yo creo que los dos tienen que jubilarse a la misma edad y más viejos. ¿Cuántos años más? No sé, 67, 68. Dos, la idea de que el 6% lo van a pagar los empleados, la verdad que es falsa. El 81, cuando se hizo la reforma previsional, se generó el incremento famoso. Un incremento de remuneración que después se descontaba para efecto de indemnizaciones. Esto es lo que se llamaba el incremento y el desincremento. Esa cuestión terminó arbitrándose porque los mercados terminan... Ya, la evidencia empírica muestra que en el mediano largo plazo te da todo, Sí, te da todo a entonces- sueldo, lo paga el trabajador. Esto lo enseñan en los entonces- cursos de microeconomía por la elasticidad. Por ¿no? eso, Al no, final por eso se no hay que traspasa. mentirle a la gente diciendo usted no le va a costar. A usted le va a costar y va a tener que hacer más esfuerzo. Entonces, está bien que se haga con el tiempo. Tercero, que los trabajadores tengan acceso a solidaridad con sus sueldos y ya lo hacen pagando impuestos, digamos. Yo creo que hay un acuerdo que hay que llegar y que más gente pague impuestos. No puede ser que el 20% de los chilenos paguen impuestos a la renta, ¿no? Que hay un 20% que vive en el resto está de visita. Son receptores universales, digamos. O sea, si vamos a hacer acuerdos, hagamos acuerdos de verdad. Pero no unos acuerdos que son para decir que tenemos un acuerdo, pero que no solucionamos los problemas, porque lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina, como pasó con la ISAPRE, es la gente diciendo, oye, me dijeron que me veían plástico y que te están pagando lucas mensual. ¿No? O sea, lo que yo sí Es un engaño esta cuestión. lo que yo sí creo que es súper importante, y la ISAPRE muestra... Inventaron una deuda e inventaron que la pagan. Está la enseñanza. Yo creo que hay que bajar expectativas. Esta reforma es estrictamente indispensable. Yo creo que si no se alcanza un acuerdo razonable, se compromete seriamente la estabilidad del sistema de ahorro. Porque tenemos un déficit de ahorro muy gigante, porque la tasa de 10 puntos es baja, porque la mitad cotiza, pero además... Y se nos porque olvida- terminaste con el food. No, Si espérate. terminaste con el food. Oye, pero es que además le pegaste un mascón, le pegaste un mascón de 25%, uno de cada 4 pesos ahorrados se fueron. Mm. Y eso al final se traspasa en pensiones. Entonces, cuando las pensiones no alcancen, el riesgo gigante es que ¿quién se va a poner con la plata? La van a ir a pedir al fisco, aumentar la PGU, lo que sea. O sea, el pasivo fiscal que hay acá atrás, gigante, potencialmente hablando. Y la estabilidad de un sistema de ahorro se basa en que haya más ahorro. Que es urgente empezar a echarle ahorro al sistema. O si no, Pero mira, esta los cuestión va a chilenos terminar mal. ahorrábamos en dos partes. Las empresas en el food y las personas en la FP. El food lo matamos. Fue una combinación de mala publicidad primero, que el food tenía patitas, como decía Seguirre, que ha sido nefasto para la economía chilena, para la educación chilena, ha sido la verdad que... Bueno, y se declara socialdemócrata, digamos. Pero ha sido nefasto. El food y la FP. La FP con los retiros le pegamos en la yugular y además amenazando la industria. ¿Por qué vamos a tener más competencia en una industria amenazada? Usted haría una FP diciendo vamos a ir a competir, fíjate, está tan bueno el negocio. Nadie entra, como la ISAPRE. Hoy día se están haciendo ISAPRE porque estas van a quebrar y hay una oportunidad, pero nadie entró al negocio ISAPRE porque es un negocio de volumen. Ahora cuando dicen, ¿sabe qué más? Vamos a licitar las carteras. ¿Te imaginas que a nosotros nos licitaran, no sé, por una vez al año todos los auditores? yo sí, soy 100% favorable a esa idea Claro, de yo meterle creo- competencia. claro, yo- Porque tú tienes derecho a decir que no. Antes, durante y después. Por eso, yo he estado en Habitat, por ejemplo, de que empecé a trabajar en la Cámara de Construcción y no quiero que nadie me cambie. Y yo encuentro que, comparado con el resto de mis ahorros, de lo que me cobran, me cobran barato la FP. pero mi Y yo punto- creo en el servicio. Mi punto es más de fondo, Gerardo, porque lo que yo estoy planteando es que lo que estamos hablando, la democracia liberal, se basa fundamentalmente en que
todos contamos lo mismo, todas las opiniones tienen derecho a ser expresadas y como son diferentes, creamos un sistema de reglas que nos permiten pacíficamente resolver las diferencias y ponernos de acuerdo en las instituciones y en la forma en que vamos a vivir, ¿no? Y el tema previsional es un tema que nos divide hace mucho tiempo y que no hemos logrado resolver y las pensiones necesitan... Pero si ningún país lo ha resuelto. Por eso, ¿no? Si nada se resuelve en términos, Sí. nada se resuelve definitivamente, pero lo único que sí sabemos, que la historia nos muestra y tú eres un fanático de la historia, es que cuando tú no avanzas incremental y progresivamente como una olla a presión, esto acumula presión y de repente explota y nos pasó el 2019. Y tú construyes acuerdos sobre la base de lo que Pero fa- eso no pasó por la guerra cultural, no por... no Porque puede- estancamos el país, no por otra cosa. no, pero no, es yo que- creo en los acuerdos, Gerardo, pero no creo que tenga que cambiar de opinión para llegar a un acuerdo. Yo creo que el 2019 está muy marcado por el tema cultural, pero no es solo tema cultural. Y pensar que es solo tema cultural me parece que es también hacerse el leso con otros temas bien de fondo que explotaron con mucha fuerza y que con el paso del tiempo ha sido más cómodo, digamos, dejarlo atrás para no hacerse cargo de estos temas de fondo. Pero mi punto es que tú lo planteaste, ¿se necesita hacer un buen acuerdo? Sin duda que se necesita hacer malos acuerdos. O sea, no es mejor- cualquier acuerdo, digamos. Mejor no, acordar no por es cualquier acordar. acuerdo, eso estamos todos de acuerdo. Sí. Segundo, las pensiones, no las pensiones más bajas, las pensiones de la clase media y los que cotizaron toda su vida en el sistema de la OFP. Las tasas de reemplazo, ¿son buenas o no son buenas? Son bajas, son mucho más bajas que lo que se prometió en su momento. Los que están en los tramos más altos, ¿no? Los que fueron profesionales, que tuvieron incremento importante de sueldo en sus últimos años de vida, sus tasas de reemplazo son bajas. Hoy día hay una discusión al frente, una discusión que es bien imperfecta, porque es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, que es bien imperfecta y que no se hace cargo de temas estructurales como aumentar la jubilación, por ejemplo, y una serie de otros temas que son relevantes para poder fortalecer el sistema de pensiones. El punto es, dado eso, dado todas esas imperfecciones, teniendo una posibilidad al frente que no deja contento a casi nadie, y particularmente a los extremos, ¿es mejor avanzar 2 pasos para no retroceder 5? ¿O es mejor quedarse donde estamos sabiendo que este acuerdo imperfecto? Yo más bien, por mi forma de entender cómo funciona el sistema, la democracia, creo que siempre es preferible tener acuerdos imperfectos que no tener ningún acuerdo. Por supuesto que sí creo que los malos acuerdos no hay que tomarlos. A ver, es que esto de avanzar, si estoy al borde de un abismo, no quiero avanzar. La pregunta es hacia dónde voy a avanzar y en qué voy a avanzar. Yo creo también en los acuerdos y ojalá que haya acuerdo. Por ejemplo, si a mí me dicen vamos a extender la jubilación donde firmo, vamos a aumentar el monto de previsión también. O sea, Claro, pero Gerardo, ahora, eso es bien wishful porque al final tú sabes que ni los parlamentarios de Chile Vamos ni los republicanos van a votar a favor de subirle la jubilación, que es necesario y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es poco popular. está bien, por eso que si yo voy a ser partidario no de este acuerdo, porque los acuerdos en teoría somos todos, estamos todos de acuerdo. De este acuerdo tengo que verlo en qué consiste y si vamos a avanzar o no. Y ahí voy a dar mi opinión. Ahora, yo podría apoyar el acuerdo, pero no cambiar de opinión, porque creo que las soluciones de fondo van por otra parte. A menos que te den argumentos para que la cambie de opinión. Lógico, Obvio. lógico. Ya Tener nos argumentos. Nos vamos en una pausa y volvemos a la hora liberal. Está bueno esto. Nos vemos a la vuelta del corte. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
Estamos de regreso a la hora liberal por Radio Agricultura, Agricultura TV, todas las plataformas, Spotify, tenemos podcast para los que nos quieran escuchar. Gerardo, tú si te quieres ir a trotar, andar en bicicleta o simplemente reposar en tu casa, te puedes escuchar en la hora liberal en De Spotify. hecho, de Navidad me regalaron esos aparatos para ponerme el celular aquí y poder escuchar podcast. Y escuchar la Mientras hora salgo a liberal. caminar o a trotar. Y A caminar yo hasta Bueno, y seguimos con Gerardo Varela, con Ignacio Briones. Está entretenida la discusión, está interesante. Y te quería plantear, llevarte, a propósito de lo que estamos hablando, a un tema que yo sé que tú lo has tratado muchas veces y que te importa, que es el futuro de la derecha y de la centro derecha, ¿no? O sea, o más bien de quienes creen que el camino se basa en ciertos elementos fundamentales que soportan el progreso de las sociedades, ¿no? Que los países tienen que crecer, que tienen que haber niveles básicos de seguridad para las personas, de que las libertades para poder decidir los proyectos de vida son relevantes, de que el Estado tiene que tener un rol pero acotado porque no puede sustituir a la sociedad civil ni menos la iniciativa privada e individual. Y en esto lo que uno ve, particularmente mirando a la derecha, las derechas, centro derecha, derecha republicana y otras derechas, es que en esta idea como que hablamos de la batalla cultural, ¿no? Y de los proyectos colectivos que los animan y que nos animan, hoy día parece haber muchas más diferencias que hace 5 o 10 años atrás, ¿no? La derecha hace 5 o 10 años atrás me parece que era bastante más homogénea y hoy día también eso dificulta un poco las cosas y esa convivencia se ha hecho más difícil y el afecto societati en el mundo de las derechas parece ser mucho más delgado. No sé cómo lo ves tú. Mira, hay un cuento famoso que a Churchill cuando le preguntan si reconstruyen el Parlamento porque lo habían bombardeado en la Segunda Guerra Mundial como hemiciclo, como son todos, o enfrentados, él dice, no. We shape our buildings and the buildings shape ourselves. Incluso la arquitectura tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos. Y yo creo que aquí influyen las reglas. Yo creo que si las reglas son malas, para derecha y para izquierda, va a haber 50 derechas distintas. Incentivos le llamamos los economistas. Claro, usted incentivos. Lo que pasa es que la Y gracia. la regla. Lo que pasa es que la economía con el derecho hablan. Las reglas son incentivos. Tú dime cuál es el incentivo y yo te voy a hacer. Hay incentivos buenos y malos, ¿cierto? Yo te voy a hacer un incentivo correcto y te voy a hacer una regla que refleje ese incentivo para que las sociedades funcionen. Y por eso que economía y derecho van muy de la mano. Que a mí los contratos son una combinación de incentivos y contraprestaciones recíprocas que alinean intereses. Y lo que te pasa en Chile es que yo creo que siempre ha habido muchas derechas, la historia de Chile es de muchas derechas, en algún minuto fueron solo conservadores y liberales, en Chile basta ver en la Universidad Católica como la derecha se dividió entre los gremialistas y Solidaridad, y ustedes aparecieron como Evópolis, como me dijo, ¿quién me dijo? Andrade, yo creo que me dijo alguna vez, o Alinco en el Congreso, mira, si Evópolis es como la UDI pero creen en matrimonio gay. No, bueno, mucho más profundo que eso. Yo sé que es mucho más profundo y por eso que creo que era Lincoln el que lo decía. Pero Ese fue un palo gratuito, pero como nuestro invitado y dueño de casa lo vamos a pero si pasar. estoy repitiendo lo que dijo Lincoln. Y yo encuentro que efectivamente Evópolis tiene una estructura, una historia y una formación muy liberal. Mucho más que el resto de los partidos. Oye, desde ya somos los más libres mercadistas de todo. Claro, de hecho votaron en contra de los retiros, o sea, han sido muy consistentes en eso. Ahora, dicho eso, yo creo que primero... El único partido que votó consistentemente y por completo en contra de los retiros. Cada uno de los retiros. Y yo cuando fui ministro tenía en Evópolis gente muy cuadrada con el gobierno y muy leal al gobierno, así que yo no tengo ningún reclamo contra Evópolis. Te vamos a mandar la ficha, Gerardo. Muy pronto. Claro, dicho eso, o sea, la idea de que, fíjate que hasta los republicanos se dividieron y salió el Rojo Edward por otro lado, digamos. Y Johannes Kaiser. Y Johannes Kaiser por otro lado. Y Gonzalo La Carrera. O sea, tenemos una... De hecho, me está entrevistando una vez la Vanessa Kaiser con Gonzalo La Carrera en un programa que hace la Vanessa Kaiser y me dan la buena noticia de que se acababa de autorizar el Partido Nacional Libertario. Y que qué me parecía a mí, yo le dije, encuentro que es una pésima idea, ¿para qué necesitamos otro partido? Digamos. Entonces, ¿es el partido de Kaiser? Sí. Yo creo que es de La Carrera, no sé si con Kaiser también. Yo ya me pierdo, te confieso, en el no, si la piminización de la política salvaje. Piensa antes lo difícil que era entre Renovación Nacional y la UDI, que de la distancia se pueden ver bastante parecido que se ponen de acuerdo. Ahora hay 4, 5, 6 partidos. O sea, esta cuestión llegó para quedarse y por eso que lo que hay que generar, yo creo, y yo en esto discuto con Pepe Auto en el programa que tenemos en nuestra televisión, es que yo creo que financiamiento, la plata manda aquí. Perdona, Ignacio, pero tú eres economista, me vas a entender bien. La plata manda. Yo creo que financiamiento público
para partidos que saquen menos de 5 no debiera existir. Muy de acuerdo contigo. Y yo creo que financiamiento para candidatos independientes tampoco, salvo que saquen más de 15%. Estoy de acuerdo contigo. O sea, el financiamiento público tiene que ir para las estructuras. Le cortáis la música, digamos, para que no bailen. ¿no? Claro, y si quieren O si bailar, que lo hagan solo- con plata propia y con Claro, Walkman. Oh, Eso. se me cayó el caseto con... El Walkman. Sí, se me cayó la edad. Bueno, entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es reglas para que obliguen a las partes a confluir hacia el centro. Y yo creo que no existe un sistema electoral perfecto, no existen sistemas políticos perfectos, pero el sistema binominal nos dio estructura, nos dio orden, dio civilidad a la política chilena y nos dio progreso. Hasta disciplinó al Partido Comunista, lo obligó a meterse dentro del sistema para Y poder nos dio participar. progreso, pero se metió para destruirlo. Como siempre, pues, sí, Como esa es la siempre. historia del comunismo. Entonces, está bien. Ahora, entonces tú lo ves más bien como un problema de regla, no un problema tanto no, fondo. yo creo que es un problema de reglas. Las reglas te van a hacer Yo que los estoy incentivos funcionen. 100% contigo. Por eso que los cambios al sistema, los incentivos De hecho, podemos hacer son un clave. partido en contra de Blumel. No, No, sí, es que pero también está de acuerdo. También está de acuerdo. Yo No, creo si que la reforma regla, del sistema político es lo más importante, pero yo siento que es reglas, pero también es un tema más de fondo y tiene mucho que ver con lo que ha pasado con la izquierda en Chile. Esa es mi hipótesis. Pero es que eso es endógeno. O sea, en el también. fondo, Pero la izquierda siempre ha habido. Piensa el MAPU con la izquierda cristiana. Piensa el Partido Radical. Se dividió en tres: el radical cenista, la izquierda radical, la democracia radical. Tres. Lo que pasa es que yo creo que el Los cambio radical- de las reglas están facilitando esta diáspora política, Sí, ideológica que se está lógico, produciendo por en la eso derecha. Está bien, pero yo creo que el arco iris ideológico en Chile ha existido siempre. Sí. Y hay eventos. Checoslovaquia el 68 dividió el Partido Radical en tres. O sea, esto existe siempre Ahora, por... lo único claro, que a lo fondo tu pregunta, yo creo que esto no hemos cansado de repetirlo en este programa, pero lo vamos a hacer una vez más porque es demasiado importante. Con esa fragmentación y ese discolaje, porque en el fondo, al alero de cada uno de esos partidos, cada diputado es un partido en sí mismo, se manda solo, un país ingobernable, una empresa ingobernable, un colegio ingobernable, toda decisión colectiva se hace imposible, muy difícil, y así los países se quedan atascados. Entonces, acá la primerísima prioridad es cambiar esto, empezar a cambiarlo. No hay, como todo en la vida, vuelvo a tu punto, no hay reforma perfecta. A mí me encantaría tener un sistema uninominal, pero no vuela políticamente, entonces hay que partir con algo. ¿Ah? Y lo que se ha propuesto, algunos lo critican porque no arregla el problema, porque es insuficiente. Bueno, pero es un punto de partida, yo creo que hay que Sí, yo tomarlo. creo que hay que avanzar en eso. Porque si no, Todo, vamos a tener todo es mala. un punto de partida. Si la democracia nunca termina de resolver sus problemas por definición. Tú que estudiaste en Francia te acordarás de la frase de De Gaulle: un país con 340 tipos de queso ingobernable, decía De Gaulle. Sí, po. Y esto es lo que te pasa en Chile, va a ser ingobernable, Oye. por lo cual el riesgo Ya lo es, ya- es ya- que te ya- ya pases es por bastante arriba del bueno. Congreso Totalmente, y el po. desprestigio de la política y un ejecutivo que sea tipo Bukele, tipo Milei. Exactamente. po. Que los liberales debemos repeler ese tipo de esas es- formas de gobierno. Exactamente. Para lo cual ordenamos el Congreso o el Congreso los van a ordenar los ruidos de sable, Sí, exacto. los caudillos. Exactamente. O sea, yo no o sea, entiendo cómo los propios congresistas no ven la amenaza que se les No, Porque están en la, no, porque no están en la la ven. corta, porque Perdón, están en la corta, están en oye, la corta, están en la corta, pero una cosa que hemos conversado tantas veces acá que es tan obvia. Tú lo dijiste, la democracia liberal es maravillosa pero súper frágil, hay que cuidarla. Y el principal cuidado que hay que tener es asegurarse que haga delivery. Si la democracia empieza a fallar en el delivery, en hacer la reforma, aunque sean imperfectas, volviendo a lo provisional, en avanzar a lo que la gente espera, porque si empieza a fallar en todo y no hace delivery, bueno, cunde el desencanto y uno busca salida alternativa. De ahí los países sí que se juegan, ¿no? Oye, los parlamentarios y los partidos no solo no lo ven, no todos, obviamente. ¿no? Evópoli ve todos los problemas. No sé si Evópoli. Yo creo que Evópoli ha tenido una mala semana y unos malos meses en el último Pero ha tiempo. empujado la reforma esta política. No, si yo iba a ir a un tema de la frivolización y la banalización y la inutilidad de la política. Cuando tú miras a la diputada Catalina Pérez vestida de duende repartiendo dulce en Antofagasta a los vergüenza, niños weón. cuando está a puerta de ser formalizada, y así como ella, otra veintena haciendo las mismas tonteras, te das cuenta que la política lamentablemente no es que no entienda nada, sino que no le importa. Es un problema que no Pero le mira, importa a mí me y pasó que con no la es Katy capaz. Barriga, que yo hice muchos actos en Maipú cuando era ministro. Nunca llegó, siempre me mandaba peluche. Yo decía, ¿qué tipo de política es esta? No llega cuando viene el ministro. Yo ahora, sin embargo, voy a simpatizar con ella. Me parece muy inapropiado lo que la Yo justicia también ha estoy de hecho. acuerdo. Una de las reglas de los derechos humanos y del progreso del derecho penal es que no pueden haber penas infamantes. Y para mí una persona que solo está formalizada y que la meten y sacan de la cárcel 3 veces, ¿Qué pasó? ¿A qué me- vaya? No, me eso es parece una que vergüenza del me parece que funcionamiento del sistema penal. es Una vergüenza. es injuriante. Sí.
Oye, bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Tan Ha rápido? sido- Ay, está nos queda un súper bloque rápido. Es desde que la la- conversación ha Chuta. estado apasionada porque hemos coincidido, hemos tenido diferencias, pero ha sido una muy buena conversación. Y antes de irnos, Gerardo, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos hagan una recomendación de qué están leyendo, qué series están viendo, para sobre todo para poder animar el verano, que es buen tiempo para ver series, películas, leer buenos libros, escuchar buenos discos. Te queríamos pedir tu recomendación. Pucha, mis lecturas no sé si son muy universales, porque yo el próximo año tengo un viaje a Japón para los 80 años de la bomba atómica. Entonces y tengo que dar charla, entonces estoy leyendo un libro sobre los juicios de Tokio. ¿Quién es el Son el autor? equivalente a los juicios de ¿De Nuremberg? Nuremberg. Ni me acuerdo. Ya, pero si uno A googlea los que Juicios leí- de Tokio, aparece el libro. Sí, de Tokyo Trials, está en inglés, en castellano no sé. Estoy leyendo eso. A los que les interese el tema pueden ver una serie que es muy buena, que está en Netflix, que se llama The Tokyo Trials, que es una serie holandesa, Mira. que tiene 4 capítulos, que es el equivalente a los juicios de Nuremberg, pero en Tokio. Ahí está y entretenido. Lo que pasa es que el libro es un poquito más detallista en cuanto a los hechos y en cuanto al derecho. Como es obvio, digamos, no se puede hacer. Y para los abogados particularmente interesante porque hay un voto disidente del juez indio, que considera que, primero, invadir un país no era un delito criminal. Era una infracción al derecho internacional, sí, pero no un delito criminal y no podía ser juzgado como tal. Dice, si fuera así, los rusos no podrían ser jueces en este proceso, digamos. Por supuesto. Porque, para los que no sepan, la Rusia comunista con la Alemania nazi hacen un pacto de no agresión y que se reparten parte de Europa Oriental y en particular Polonia, digamos. De Tokyo Trial ¿será de Higurashi Yoshinobu? Hay varios libros. Sí, hay varios. Hay otro No de es japonés, Charles el que estoy- River. Ese es el que estoy leyendo De yo creo. Tokyo Sí, War ese me Crimes suena más, ese me Tribunal, suena más. de la historia y el legado de los crímenes de guerra. Estoy leyendo, porque me leí el libro Parásitos Mentales de Axel Kaiser, porque tuve que presentarlo. Yo había leído The Parasitic Mind, que es el libro en el cual se inspira, que es de Gad Saad, que es un psicólogo libanés. Yo recomiendo leer. Que vive en Canadá, el Sí, profesor que en Canadá. vive en Canadá. Él sí. se arrancó de la guerra civil del Líbano, es judío libanés, porque es de los últimos judíos que arranca del Líbano, digamos. Y yo recomiendo leer The Parasitic Mind, que es un muy buen libro. Y el otro que acabo de terminar, El Verdor Terrible. Muy de la bueno, Batut. muy Debe bueno, estar la en la- Batut, A propósito de la bomba atómica, igual que Maniac. A propósito de la Me bomba gustó atómica. más. Maniac me lo regalaron ahora, lo tengo en mi velador. Está muy pero- bueno también. Pero tengo que terminar. Termina con una competencia de Tokyo Go, Trials. así que tenéis que seguir Tokyo por ahí. Trials. pues, Fueron si los libros estamos- del año del 2024. Bueno, la Maniac. Batut. Sí, yo además soy muy amigo del papá de Ernesto Labatut. Ah, Trabajamos juntos en Unilever, entonces a Benjamín lo conocí de niño. Digamos. bien. Gerardo Varela, muchas gracias. Al contrario, Ignacio, gracias a ustedes. nosotros nos vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana. Nos despedimos. Chao, chao.